Shalom, buenas noches, que Yahweh te bendiga. Damos gracias al Padre en este estudio que vamos a tener hoy acerca de las dos casas de Israel. Vamos a ver un estudio profundo en las Escrituras y vamos a ver qué son las dos casas de Israel, quiénes son. Y cuando hablamos de Israel hablamos del pueblo escogido por Yahweh. Es un pueblo que Yahweh determinó apartado, santo, kadosh. Y cuando la Escritura, la Biblia habla de las dos casas de Israel, se está refiriendo a la casa de Judá y la casa de Efraín. Entonces, cuando hablamos de las dos casas de Israel, estamos hablando que históricamente Israel se dividió en dos partes, en dos casas, en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte fue Efraín con 10 tribus, que fue liderado por lo que es llamado Jeroboam, y el reino del sur por Judá, que fueron 2 tribus, Judá y Manasés, que fue liderado por Roboam, que Roboam fue el hijo de Salomón. Recuerden que Salomón fue el hijo del rey David. Entonces vamos a ver un poquito la historia ahí en Génesis capítulo 11, capítulo 12 y en adelante. Vemos que Yahweh elige a un hombre llamado Aram, que sale de la tierra de Ur de los Caldeos, una tierra babilónica, y vemos que en esta tierra, en Génesis 13, versículo 14, vemos que ahí Yahweh le promete una descendencia en sus generaciones siguientes. Y él le dijo que la descendencia sería como la arena del mar y las estrellas del cielo. Entonces vamos a ver acá en las Escrituras que cuando Yahweh está hablando sobre Abraham, le va a dar un hijo de la promesa llamado Isaac. Y luego, cuando pasa la generación de Abraham, viene Isaac con sus hijos llamado Esaú y Jacob. Esaú era el mayor y Jacob lo engaña a su hermano, a Esaú, y le roba la primogenitura. Después Yahweh trata con Jacob de tal manera de que le cambia el nombre de Jacob, que significa engañador y embustero o estafador, le cambia el nombre a Israel, y Israel significa el que pone su mirada en el Creador, el que tiene su mirada en Yahweh, en el Dios de los cielos. Perdón. Entonces, vemos que en Génesis 35 viene la descendencia escogida por Yahweh, Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob tiene 12 hijos, por medio de 2 mujeres que tuvo él. De Jacob tuvo a Raquel y a Lea. Y de ahí vino Rubén, que fue el mayor de los 12 hermanos, Simón, Leví, de ahí nace la tribu de Leví, que fueron los que sirvieron en el Mishkan, Judá, que de ahí viene la tribu de Judá, que serían hoy los judíos, Isaacar, Zabulón, José, que José luego fue vendido como esclavo, y vemos que los hermanos lo terminan vendiendo como esclavo, y él llega a ser un esclavo de Egipto, y luego Yahweh lo levanta, lo usa y lo levanta de una manera impresionante, que llega a ser el gobernador de Egipto. Y vemos que Yahweh tenía un propósito con José. Cuando Yahweh le muestra a José lo que él iba a hacer, vemos que pasaron 20 años para que Yahweh cumpla lo que determinó sobre José. Entonces, en Génesis 48, vemos que ya los hermanos se enteran que José estaba vivo. José se revela a los hermanos, se presenta, anuncian al padre, a Jacob, que no estaba muerto. Jacob sale de la tierra prometida que Yahweh le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob, y dejan la tierra prometida, porque había mucha hambruna, mucha necesidad en las tierras, y en Egipto estaba abastecido por medio del don que tenía José. Entonces, a partir de ahí, él va con Jacob, con sus hijos, a José, y de ahí vemos que empiezan a vivir con José. José luego se casa, tiene hijos, y tiene 2 hijos que se llaman Manasés y Efraín. Manasés era el mayor
Y Jacob, guiado por Yahweh, él quiere bendecir a los dos hijos de José y tomarlos como hijo, como una forma de cariño y de afecto. Y él, ¿qué hace? Los bendice y cruza las manos. La mano derecha representa autoridad, por lo cual él pone la mano derecha sobre Efraín y la mano izquierda sobre Manasés, que Manasés era el mayor. Ahora, él dice que Efraín sería fructífero, porque eso es lo que significa Efraín, fructífero, y él sería el más grande que su hermano, que lo que sería Manasés. Y Manasés significa me hará olvidar. Entonces Jacob bendice a Manasés y a Efraín, y José se enoja, se inquieta, no entendía por qué el padre hace eso, pero luego vemos en un futuro que la palabra de Yahweh se cumple con respecto a lo que Jacob hizo con los hijos de José. Pasa el tiempo, el pueblo hebreo sale de Egipto por medio de Moisés, caen en una esclavitud alrededor de 430 años, estuvieron en Egipto y vemos que 200 años fueron esclavos de los egipcios, luego que murió José, los hermanos, murió Jacob, vinieron otras generaciones. Entonces el pueblo hebreo sale de Egipto por medio de Moisés, que fue el libertador, por medio de las plagas que Yahweh mandó a atacar a los falsos dioses egipcios, cruzaron el Mar Rojo, y ya estando en el desierto, Yahweh se le presenta en el monte Sinaí como el verdadero Elohim, como el verdadero Dios todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra. Y ahí es donde les da los mandamientos, las leyes, las instrucciones como el pueblo santo, Kadosh, apartado para Yahweh, el pueblo de Israel, para alejarse y dejar a un lado el paganismo y dejar de lado toda contaminación que no era de Yahweh. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Moisés sube al monte Sinaí a buscar los mandamientos y el pueblo hebreo cae en pecado. El pueblo de Israel cae en adulterio espiritual. Y vemos que ahí es donde ellos rompen el compromiso, la ketubá, que habían hecho con Yahweh. Ese adulterio espiritual trajo muchas consecuencias dentro del pueblo de Israel. Vamos a ver en la historia que ese pecado trajo muchas consecuencias. ¿Qué es lo que sucedió? Luego de un tiempo, vinieron el tiempo de los jueces, vinieron los reinados, hasta que vino el rey David, escogido por Yahweh. David tiene un hijo llamado Salomón, muere David y Salomón toma las riendas del reinado, y Salomón en su vejez termina desviándose de Yahweh por los dioses de sus mujeres. Termina cayendo en idolatría y afectando a todo el pueblo de Israel a adorar otros dioses, a caer nuevamente en adulterio espiritual. ¿Qué es lo que sucede? Yahweh permite que Israel se dividiera en dos casas y que los lidere Jeroboam, que era el líder general de Salomón, que ya había muerto, y Roboam, que era el hijo sanguíneo de Salomón. Roboam era el líder de la casa de Judá, del reino del sur, y Jeroboam era el líder de la casa de Efraín, de las 10 tribus, y del reino del norte. ¿Qué hace Yahweh? Por consecuencia del pecado de Israel, desde el monte Sinaí, y una vez más repitiéndose, Yahweh permite que Israel se dividiera en dos casas. Y cae en cautiverio asirio y Efraín, el reino del norte, y en cautiverio babilónico, el reino del sur, Judá. Y esto está en Primera de Reyes, capítulo 12, y Jeremías, capítulo 3, nos habla de que las dos casas de Israel caen en idolatría, en paganismo. Entonces vemos que Israel se divide en dos casas. Por un lado el reino del norte por Jeroboam, Efraín, y cae en cautiverio asirio por 20 años. El imperio asirio empieza a tomar las riendas sobre el reino del norte, y esto fue en el año 722 antes del Mesías, y ellos fueron llevados en cautiverio por 20 años. Y el reino del sur, Judá, liderado por Roboam,
cae en cautiverio babilónico 586 antes del Mesías durante 70 años. Que Daniel capítulo 9 lo profetiza acerca de este cautiverio. Y Jeremías 25 también lo afirma. Entonces vemos que Roboam, tanto Jeroboam, ellos cometieron los mismos errores que cometió Salomón y que cometió el pueblo de Israel en la historia sobre el adulterio espiritual. Entonces, cuando hablamos de las dos casas de Israel que se divide, cuando hablamos de que son llevados en cautiverio, Yahweh levanta siervos, profetas, como Elías, Eliseo y Amós, para exhortar a Efraín en un cautiverio asirio. Y luego Yahweh levanta a Isaías, Jeremías y Ezequiel sobre la casa de Judá, el reino del sur, que lleva por cautiverio babilónico. Entonces vemos cómo Yahweh levanta siervos para exhortar a su pueblo en total rebeldía y pecado. Ahora, ¿qué pasó con las dos casas? Luego de 70 años, Judá vuelve a la tierra prometida, vuelve a la tierra de Israel. Pero Efraín, después de los 20 años de cautiverio, no vuelve a la tierra prometida de Israel, sino que se va a las naciones. Y Efraín nunca volvió. Efraín siempre estuvo en las naciones hasta el día de hoy. Entonces, miren lo que sucede. Primera Reyes, capítulo 14, dice: Yahweh dispersó por las naciones a Efraín debido a su pecado, y a Judá no lo dispersó, o sea, no permitió que Judá se disperse, sino que vuelva a la tierra, porque no le dio carta de divorcio, porque de ahí vendría el Salvador, el Mesías. Entonces Yahweh permite que Judá vuelva a la tierra prometida, porque de ahí vendría el Mesías. Entonces, hoy, los que habitan en Israel son la tribu de Judá, la tribu de Manasés y algunos de que son los de Efraín que están volviendo. Pero la mayoría, que son millones de personas, están en las naciones y en el mundo. Entonces, Jeremías capítulo 31 nos habla de la restauración de Israel. Dice Yahweh ahí en el versículo 8, dice Yahweh: los haré volver de los 4 extremos de la tierra. Yahweh lo prometió. El que dispersó a Israel, a Efraín, lo reunirá y los guardará como pastor a su rebaño. Versículo 18, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, y él estaba azotado y castigado. Y a Efraín decía: conviérteme y yo seré restaurado, convertido. Efraín se arrepentía por adorar a otros dioses, por desviarse de la verdad que era Yahweh. Jeremías 23 dice: yo recogeré el resto de mis ovejas en toda la tierra, a donde yo eché a ellos, dice Yahweh, haré volver a su tierra, en los días será salvo Judá y Efraín. Hay versículos que a veces Israel, cuando dice Israel, se refiere a Israel 12 tribus o a Israel Efraín, a 10 tribus. En este caso de Jeremías, vemos que cuando dice Israel, se refiere a Efraín. Jeremías capítulo 30 dice: viene un tiempo, dice Yahweh, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel, Efraín, y a Judá, y los traeré a la tierra de sus padres. Jeremías 31, haré un nuevo pacto, dice Yahweh, con la casa de Israel y con la casa de Judá, con la casa de Efraín y con la casa de Judá. No como el pacto anterior, porque sus padres rompieron ese pacto. ¿Cuándo fue ese pacto anterior? En el monte Sinaí, cuando Yahweh les dio los mandamientos. Ellos cayeron en adulterio espiritual por haber adorado al dios Apis, a ese becerro de oro. Y Yahweh dice: y pondré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuándo sucedió esto? En Hechos 2, en Shavuot, la fiesta de Shavuot que se celebra mañana. Muchos la han celebrado el sábado pasado y muchos la van a celebrar mañana. Shavuot, que es Pentecostés, recordamos la venida del Mesías
y recordamos el segundo evento maravilloso que fue primero que Yahweh diera su Torá en el monte Sinaí y luego que Yahweh nos diera su Ruaj dando y sellándonos su Torá en nuestro corazón y nuestra mente. Por eso en Jeremías capítulo 50 dice, el pueblo de Israel y de Judá vendrán y se unirán a Yahweh, una alianza perpetua será. Entonces vemos que el profeta Jeremías está declarando la restauración de Israel desde Hechos 2 en adelante. Desde el siglo I la restauración de Israel se fue dando en sucesos hasta el día de hoy. Muchos creen que ya pasó la restauración, otros dicen que todavía no, pero cuando vemos que Yahweh está declarando acá en Jeremías 31, ese nuevo pacto vino a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 37 nos habla del Valle de los Huesos Secos. El contexto de este famoso capítulo es que ese Valle de Huesos Secos, ese Efraín que hoy está muerto, está cegado por el pecado, por el adulterio espiritual, por tinieblas, por velos, por falsas doctrinas que hoy necesitan ser liberados de la religión, de estructuras humanas, de doctrinas humanas, de costumbres humanas, de doctrinas de demonios. Y Ezequiel 37, versículo 9 dice, y el Ruach de Yahweh salió de los cuatro vientos y de los cuatro extremos de la tierra y sopló sobre estos muertos. Y todos estos muertos son la casa de Efraín. Y yo los traeré a la tierra. Entonces cuando habla de los valles de los muertos, de los huesos secos que están muertos, está hablando de Efraín, que la obra la va a hacer el Espíritu Santo sobre Efraín en las naciones. Entonces, podemos avanzar un poco más acerca de la restauración de Judá e Israel, donde Yahweh manda a Jeremías a tomar un palo que escriba Judá, a tomar otro palo que escriba Efraín, y a unir los dos palos, y diciendo de que los dos palos, las dos casas, en el tiempo profético serán una sola casa. ¿Y quién traerá esa unidad? El Mesías. A partir del sacrificio del Mesías pudo traer esta unidad. ¿Y quién hace la obra? El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh de Yahweh, hace esta obra. Entonces en el versículo 21 Yahweh dice, yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones las cuales se fueron, y recogeré por todas partes y los traeré a su tierra. Haré de ellos una sola nación en los montes de Israel, el mismo rey será para todos. Nunca más estarán divididos los dos reinos, no se contaminarán con sus ídolos, ni serán rebeldes. Yo los purificaré y serán mi pueblo, y yo seré su Elohim. Entonces, viene lo que dice el mismo Mesías en Mateo 15. Yo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, refiriéndose a Efraín. Entonces el Mesías trae la restauración de las dos casas en una. A partir del sacrificio del Mesías del siglo I, la restauración de Israel viene estando. Estamos en un tiempo de restauración porque Yahweh quiere que su pueblo conozca realmente las Escrituras en su contexto hebreo original para ser restaurado y dejar todo atrás de lo falso, de lo pagano y de lo que no le agrada a Yahweh. Entonces, para ir terminando este estudio, podemos ver algunos versículos más, donde Pedro mismo habla de que Yahweh escogió un pueblo santo, una nación santa, un pueblo adquirido por Yahweh, un linaje escogido por un linaje espiritual, no sanguíneo. Por eso Yahweh ha escogido un pueblo espiritual, y el Israel que Yahweh quiere es espiritual, no es físico. Efesios 2 dice Pablo, antes éramos paganos, gentiles, no teníamos al Mesías, estábamos sin esperanza, pero ahora nosotros, por medio de la sangre del Mesías, podemos ser pueblo de Yahweh. Por medio del Mesías Yahushua, unos con otros tenemos entrada a un mismo Padre.
Entonces ahí Pablo aclara y lo dice muy bien claro, que el único camino al Padre y para ser parte del pueblo de Israel espiritual es a través del Mesías, donde tenemos la Torá y tenemos el Ruach HaKodesh. Juan 10:16 dijo el Mesías también: tengo otras ovejas que no son de este redil, y se refería a sus discípulos que era Judá. ¿Cuáles son las otras ovejas? Efraín, que están en las naciones. Por eso Yahweh escoge a Saúl, a Pablo, el Mesías se le presenta, lo transforma y usa a él para predicar a Efraín, a toda Asia, a todo lo que era parte del mundo. Y Romanos 9 dice Pablo, no solo llamó judíos, sino a todo aquel que es gentil, refiriéndose a los paganos, a aquellos que se han desviado de la verdad. Y 1 Pedro 2:10 dice, antes no eran pueblo, ahora lo son por medio del Mesías, Yahushua. Y Gálatas 3 nos habla de que por medio del Mesías podemos ser partes de hijos de Yahweh. Y Efesios 2:14 dice, antes éramos dos pueblos, o sea, los gentiles y aquellos que eran judíos o parte del pueblo de Israel. Pero por medio del Mesías tenemos camino al Padre, un solo Padre, un solo bautismo, un solo Espíritu, una sola fe. Y termina diciendo Pedro en 1:1, saludos a los expatriados que están en las naciones. ¿Quiénes son los expatriados? Los que eran parte de Israel, Efraín, que ahora están en las naciones, en ese entonces en el siglo I. Y Santiago 1:1 dice, saludos a los tribus de la dispersión. Entonces vemos que cuando uno estudia las Escrituras, vemos que Israel se dividió en dos casas y que por medio del sacrificio del Mesías vino a unir esas dos casas, y por medio de que descendió el Ruach HaKodesh en Hechos 2, vemos que él Yahweh selló la Torá en el corazón y en la mente, no ya en piedras, sino que él hizo la obra a través del Espíritu Santo. Y por medio de la manifestación del Espíritu Santo podemos llevar el mensaje y el evangelio de salvación, de restauración a todo Efraín, a todas las naciones, para que la salvación llegue a todos. Y el pueblo de Israel pueda ser uno. El pueblo de Israel no es una denominación, no es una fundación, no es una institución creada por el hombre, no es una religión, no es una iglesia, es el Israel espiritual de Yahweh que está hoy en el mundo entero. Y Efraín tiene que ser restaurado junto con Judá para que pueda ser un solo pueblo. Cuando venga el Mesías, ese Israel espiritual pueda irse con él. Así que hasta acá el estudio sobre las dos casas de Israel. Que Yahweh te bendiga. Cualquier duda o consulta que tengas, me escribís o me mandas un mensaje en privado. Que tengas buenas noches. Shalom.